Soy Ricardo Chávez Castañeda, escritor mexicano. Tengo la mitad de mi vida escribiendo y accidentalmente, como suceden las buenas cosas en la vida, llegué a la enfermedad. Yo creo que la enfermedad me ha acompañado y después la enfermedad me ha llevado a la literatura y después la literatura se ha llenado de enfermedad en mi caso. Siempre tengo una visión optimista, porque me imagino que es una manera de sobrevivir el mal, tanto en la propia existencia como en el mundo. Siempre he creído que los escritores en realidad estamos haciendo una obra colectiva. Entre todos estamos generando varios mapas. Uno sería el mapa de las vivencias humanas, todo lo que nos puede suceder en algún momento, lo que nos puede pasar, y entre todos vamos llenando de coordenadas este primer mapa. Y otro sería el mapa de las subjetividades, es decir, aquello en lo que nos pudimos convertir, aquello que pudimos haber sido si las situaciones hubieran sido otras. Y yo creo que mi literatura está mucho más dedicada a las coordenadas subjetivas. He tratado de reducir la literatura a una fórmula matemática muy simple, que es P más S igual a H. H serían las anécdotas, historia yo le llamo, S serían las situaciones, P los personajes o las personas. Creo que la literatura se ha olvidado de un P, que sería la persona enferma. Si nosotros pensamos que estamos creando este mapa entre todos los escritores, se ha perdido bastante, no hemos abarcado bastante, que sería todas las posibilidades que da una persona que tenga una subjetividad distinta. Yo llevo, sin darme cuenta, durante muchos años inconscientemente y después ya muy conscientemente, tratando de darle palabra a esas subjetividades, porque creo que el mundo que se ve desde esas subjetividades es un mundo completamente distinto a este, que por un lado nos confronta, por otro lado nos completa. Y me parece que es fundamental, es muy importante crear un puente entre las subjetividades que nosotros llamamos las convencionales, normales, y estas otras subjetividades que nos están ofreciendo una versión del mundo que es distinta al nuestro, distinta a nuestra realidad. El gran problema es el sufrimiento de estas otras subjetividades, porque el mundo está hecho desde nuestra cuadrícula normal, y entonces estas subjetividades han tenido que insertarse en un mundo que no está hecho para sus necesidades y sus deseos. Y creo que sin darme cuenta, y bueno, como decía, y ahora ya muy voluntariamente, mi literatura es eso, simplemente darles la voz, ¿no? ¿El proceso de Fernanda, del libro? Bueno, yo leí a un escritor ruso hace bastante tiempo, cuando estaba estudiando psicología, por accidente, porque mi formación ha sido conductista. Yo estudié cuando el conductismo estaba en auge, y en México, muy cerca de Estados Unidos, una universidad, la UNAM, pero una sucursal de la UNAM, una línea que se abrió en muy pequeñas, no importa, ¿no? Se empieza a hablar de conductismo y yo estudio conductismo, y por azares del destino encuentro a Luria. Luria, psicólogo ruso, que ahora cuando queremos hablar de Luria tenemos que citar a Oliver Sacks, porque Oliver Sacks retomó lo que hizo Luria, que es: deberíamos de darle la voz a la gente que está enferma, ¿no? Y no deberíamos de crear historias con estas personalidades enfermas, y entonces lo que tendríamos que hacer es crear narrativas. Oliver Sacks es lo que ha hecho, y Oliver Sacks es muy famoso ahora por esta visión, pero para mí fue Luria, y él tiene dos libros, uno que se llama El hombre con el cerebro destruido y otro que se llama El Nemótico, ¿no? Un hombre que tiene una capacidad increíble de memoria, y otro hombre que sufrió un accidente y perdió el lenguaje. Y para mí fue el hallazgo, la revelación. Desde entonces he estado obsesionado por crear libros así, pero no fue sino hasta que descubrí que nadie habla de los niños, cuando se completó el mapa que yo no veía, que es
Todo esto que ya se ha hecho con adultos y que se ha trabajado con adultos, nunca se ha pensado con los niños. Voy a retomar muchas de las subjetividades que he estado leyendo, de las cuales me he estado documentando, y voy a trasplantarlas a una subjetividad infantil. Yo siempre he valorado mucho la niñez por esto mismo de que no está su subjetividad todavía no está enmarcada, ni cuadriculada, ni solidificada, sino que todavía es una subjetividad difusa y amorfa y por lo tanto otra vez sigue siendo una revelación de nuestro mundo. Y entonces me pareció un hallazgo juntar la subjetividad enferma con la subjetividad de la niñez. Fernando y los mundos secretos es una especie de exploración de los mundos subjetivos de estos niños. Al mismo tiempo es una... claro, como escribí para niños, en mi caso, y yo creo que para muchos escritores de literatura infantil y juvenil hay una consigna que es: ahí debe haber esperanza. Si la literatura adulta puede ser lo más cruel y lo más realista posible, la literatura infantil debería dejar siempre una ventana abierta, una puerta abierta, algo que dé luz, ¿no? Entonces yo creo que por haber unido este encuentro de la subjetividad enferma y la subjetividad infantil, la esperanza brotó. Y la esperanza en el libro de Fernando y los mundos secretos siempre son los propios niños. Los propios niños ayudando, haciéndose cargo, acompañando, insertándose en el mundo de estas subjetividades siempre un poco agónicas, siempre un poco moribundas, siempre un poco locas, siempre un poco sufrientes. Los amigos siempre son los que les van a acolchar, ¿no? Limar las rugosidades de esa vivencia que están teniendo. Y yo escribí el libro además con mi hija tenía como unos 6 años, y cuando yo digo yo escribí el libro con mi hija es que yo hablaba mucho con mi hija, ella tenía unos amigos también, buscábamos a los niños que siempre estaban al margen, y siempre nos acercábamos: ¿por qué están en el margen estos niños? Y me ayudaba mucho la propia visión de mi hija, ¿no? Esta visión subjetiva infantil, niña. El otro son lo que decíamos, los tópicos o obsesiones ligados a la memoria, al lenguaje. En otros libros, ¿no? Claro, en otros libros, si podrías armar una especie de cartografía de tu recorrido por tu literatura a partir de estos temas. Retomar Durante mucho tiempo mis obsesiones con respecto a las subjetividades enfermas fueron inconscientes, no decididas. Y entonces hubo un momento en que empecé a hacer retrospectiva y dije: qué raro que la memoria siempre es una problemática que surge en mis libros, qué raro que el lenguaje, todas las problemáticas del lenguaje surgen en los libros. Y decidí hacer un proyecto que se llamaba el Cuarteto de los Fines. Eran 4 novelas que lo que yo iba a hacer era destruir a la humanidad, ¿no? Entonces, la manera en que yo quería destruir a la humanidad era no con algo que llega, porque siempre los apocalipsis están hechos con algo que viene y nos destruye, y yo lo que quería era, lo que me di cuenta que quería probar y experimentar era: ¿qué le pasa al ser humano si pierde algo que tenemos, y qué pasaría si lo perdiéramos? ¿Qué sucedería con la humanidad? Entonces son 4 libros que se llaman El fin de la narrativa, El fin de la tragedia, El fin de la guerra y El fin de la narrativa. Un ejemplo nada más: el fin de la pornografía. El fin de la pornografía es la pérdida del pene en un hombre. Y la novela es desde la primera pérdida y cómo se va extendiendo una especie de epidemia donde los hombres van perdiendo el pene. Simplemente hay un desprendimiento, nunca es como una especie de ciencia ficción, porque no explico, una ciencia ficción tramposa, porque además no explico nada. Lo único que quería era ver qué le sucede a un hombre perdiendo una parte tan importante de nuestra anatomía. Y para mí lo más importante de esta novela es el segundo capítulo. Son 3 capítulos. El segundo capítulo es toda la locura de una subjetividad aterrada.
¿no? Está aterrada por lo que está sucediendo y entonces es el retrato del sufrimiento de un ser que se está desintegrando. Creo que mi literatura siempre está ligada a la enfermedad, siempre está ligada a una pérdida más que a una invasión. Tengo una obsesión por desintegraciones sociales, también por ejemplo la pérdida de la comunicación o de la comunión entre las generaciones que existen y las generaciones que vienen, generalmente representadas con padres e hijos. Tengo muchas novelas donde algo sucede y se fractura. El fin de la narrativa, que es esta novela que todavía está inédita, un día simplemente los niños empiezan a salirse de las casas, ¿no? Y salen de las casas y empiezan a caminar. Los adultos no saben por qué salen los hijos, pero además algo muy raro es que los adultos no los detienen. Y empieza a haber algo que se llama las niñadas. Y las niñadas son como marabuntas, como estampidas pacíficas, lentas de niños caminando. Lo que sucede durante la novela son lo que va pasando en los pueblos cuando desaparecen los niños. Han creado una especie de mitología a los niños, que es que si caminas 3 días sin parar y sin volverte ninguna vez desapareces. Los adultos no saben eso, los adultos simplemente no reaccionan y de pronto van desapareciendo realmente los niños. Nunca se sabe si es verdad o los niños están suicidados, no se sabe. Y lo que yo me di cuenta de que esta historia la he escrito montones de veces desde distintas perspectivas y me di cuenta que la enfermedad casa la enfermedad, ¿no? Seguramente estoy haciendo un retrato personal, pero también un retrato mítico. Y me doy cuenta que estoy reescribiendo La Cruzada de los niños, o estoy reescribiendo El Flautista de Hamelin. Entonces me doy cuenta de que este cazador de subjetividades singulares y enfermas también está yéndose hacia atrás, a recuperar todos los mitos y todas las literaturas de nuestra cultura occidental que han dejado ahí sembrado una posibilidad de relevo, ¿no? Así que si me preguntaran ahora hacia dónde va la literatura de Ricardo, les diría, ahora mismo estoy acabando de transcribir una novela, la más larga que he escrito, que van a ser casi 1000 páginas, sobre la fractura, que también estoy obsesionado con este tema, que es la fractura de una subjetividad por el abuso sexual infantil. Y es la primera vez que retrato este tema desde la perspectiva adulta, porque normalmente yo escribo esto para los niños o para los jóvenes, y según yo es mi exorcismo para dejar fuera este tema ya. Y diría que después de esto tengo como unos 10 libros pendientes que están aquí, decidiendo cuál es el que sigue, y todos, ahora desde esta perspectiva de la enfermedad y de la subjetividad, diría todos es una necesidad de expresar, de darle voz a otra de estas subjetividades. Así que yo creo que lo único que me va a detener es, como siempre, lo que nos detiene es la muerte. No veo cuándo se agote esta urgencia, esta necesidad, me muero si no le doy voz a estas subjetividades. Y bueno, supongo que me quedaré inconcluso como persona y me quedaré inconcluso como obra, pero sé que eso es lo que voy a hacer el resto de mi vida.